Como todos saben, el arte es un oficio peligroso. En la ciudad de Bahía Blanca, a 4 años de inaugurarse el Museo de Arte Contemporáneo, ocurrió un extraño suceso que, a pesar del paso del tiempo, todavía no se ha aclarado. Fue un hecho enigmático que conmovió a la comunidad artística, un crimen, un asesinato atroz y traicionero que involucra a un artista contemporáneo, pero también a un gracioso animalito de tamaño desproporcionado que fue identificado por algunos como un ornitorrinco y por otros, los menos atentos o los más perezosos, como un simple pato de actitud desafiante y mirada desdeñosa. Se encontraron rastros de sangre en pies, manos y boca del artista, como también en el orificio izquierdo de la nariz del animal. Los testigos se llamaban a silencio. Algunos, como si nada, permanecieron en la ciudad, otros huyeron para siempre. Lo que sigue es un intento de realizar aquella pesquisa que nunca sucedió y que nos devuelve de manera obsesiva a la pregunta inicial: ¿quién mató a quién?